benigna convida de hoy. Bien, vamos a pasar, hermanos, a nuestro estudio ahí en la primera carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, que tenemos todos los domingos por la mañana. Ahí en el capítulo 4, ha estado escribiendo Pablo cosas bien interesantes a los tesalonicenses, está escribiendo cosas bien interesantes, y dentro de esas cosas interesantes que está escribiendo Pablo, hermanos, pues ya habíamos visto que desde el principio, hermanos, empezó a nombrarles que le daba mucho, pero mucho gusto la manera en que ellos habían aceptado cuando les hablaron acerca de la palabra de Dios. Y cómo aceptaron, ¿verdad? ¿Se acuerdan que veíamos allá en el libro de Hechos? Y cómo aceptaron que se les predicara, cómo aceptaron que se les hablara de Dios, cómo aceptaron cambiar su vida. Y era gente en aquel tiempo, que ahí en Tesalónica, había gente la gente era muy idólatra, tenía muchos ídolos, adoraban a muchos dioses. Y luego llega Pablo a ese lugar y empieza a predicar acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, acerca de cómo acercarnos a Dios, o cómo acercarse a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo se emociona tanto porque desde el primer momento en que empieza a hablarles a ellos acerca les empieza a hablar a ellos acerca del Evangelio, acerca de Jesucristo, ellos obedecen. Muchos de ellos obedecieron, muchos de ellos creyeron al Evangelio, creyeron a la palabra predicada por el apóstol Pablo. Y fue algo muy especial en aquella ocasión, porque de estar en una situación, ellos, alejados completamente de Dios, sin saber nada acerca de Dios, ellos vienen a la obediencia. Y sus vidas cambiaron. Y a veces nosotros vemos una historia muy sencilla, tal vez, es decir, qué bueno porque cambiaron su vida, qué bueno porque se acercaron a Dios, qué bueno porque obedecieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero el tener que cambiar de un día para otro, del haber sido idólatras, ahora ya no serlo, del adorar imágenes, ahora ya no adorar imágenes, sino adorar al Dios verdadero, no es cualquier cosa lo que ellos hicieron. Tuvieron que enfrentarse a muchas dificultades y lo vimos. Había gente que era muy apasionada de los ídolos, de la idolatría en aquel tiempo, que estaba en contra de ellos. Y contra eso tiene que enfrentarse el cristiano ahí en Tesalónica. Viene la obediencia de Cristo y tiene que enfrentarse a eso, al cambio de su vida. ¿Qué involucra todo eso? Bueno, empiezas a cambiar tu vida y que tal vez tus amigos, aquellos que estaban contigo, aquellos que compartían contigo lo que tú hacías o lo que ellos hacían, como ya no lo compartes o ya no lo haces con ellos o ya no compartes de esa manera lo que tú hacías con ellos, tal vez ya no puedan llegar, ya no lleguen a ser tus amigos. Y a veces uno dice, bueno, pues son amigos, al rato tendré algunos otros amigos. Pero llegaba el punto, hermanos, en que la misma familia, tenías que enfrentar a la misma familia. El hecho de que tú obedecieras o que tú te acercaras a Dios, o que alguno de Tesalónica se acercara a Dios y su familia no, era bien difícil. No era cualquier cosa en ese tiempo. No era una situación común, ¿sí? Sino que ellos habían aceptado a Cristo y tenían que enfrentar, hermanos, algunas dificultades. Esto es bien complicado, hermanos, porque es lo primero que se enfrenta el cristiano o la persona cuando viene al cristianismo. Tiene que enfrentarse a muchos obstáculos, a muchas adversidades, a muchas pruebas. Y mismo, hermanos, el mismo Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, ¿se acuerdan? Que fue con Juan el Bautista y Juan lo presenta, cuando lo ve venir al Señor Jesús, y dice Juan a toda aquella gente que le estaba predicando, dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y fue bautizado por Juan, el Señor Jesús. Y dice que inmediatamente después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto, hermanos. ¿Saben a qué fue? Y fue tentado ¿por quién? Por Satanás. Inmediatamente después de que fue bautizado, inmediatamente llevado al desierto y es tentado por Satanás. ¿Cuántos días? 40 días. ¿Sí? 40 días. Satanás sobre el Señor Jesús. A veces nosotros conocemos 3 de las tentaciones que le puso, pero no fueron 3, fueron muchas, hermanos. Fueron durante 40 días. Tuvo que enfrentar esa adversidad. El mismo Hijo de Dios tiene que enfrentar esa adversidad. Y fue tentado por Satanás. Y de muchas maneras tuvo que enfrentarse a eso. Hermanos, cuando el Señor Jesús logra librar esa prueba, hermanos, estaba preparado para venir e iniciar su ministerio. Mucha fortaleza, mucha entrega, mucho vigor, mucho ánimo. ¿Por qué, hermanos? Porque había pasado esa prueba. Cuando nosotros somos capaces, como cristianos, de pasar pruebas que vienen en nuestra vida, hermanos, somos más fortificados, tenemos más aliento y pasan pruebas. Y yo creo que en nuestra vida nunca dejan de pasar pruebas. Siempre viene alguna situación que nos toca vivir, que nos hace ver, hermanos. Lo decía en una ocasión una persona, dice, hermano, pasan pruebas en nuestra vida que nos hacen ver nuestra suerte. ¿A qué me refiero con eso? A que a veces pasan cosas en nuestra vida que nos hacen sufrir, que nos hacen batallar y que nos han hecho sufrir. Yo creo que ninguno de nosotros estamos exentos de eso. Todos pasamos por pruebas. Pero ¿saben qué, hermanos? Hemos pasado por ello. Pero ¿saben qué, hermanos? Las estamos platicando. ¿Qué quiere decir? Que ya las pasamos. Y que aquello que creíamos que no íbamos a superar, hemos salido adelante. A veces las pruebas más difíciles que nos han tocado vivir, hermanos, nosotros como cristianos, es cuando llegamos al punto de perder a un ser querido. Es bien difícil, hermano. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque te acostumbras a verlos, estás conviviendo con ellos, los amas, y llegas al punto de pensar que a otros les pasa que pierden a un ser querido y tú dices, no sé qué voy a hacer el día que me pase a mí. Y no quiere uno pensarlo. No quiere uno pensar, dice, es que yo no quiero pensar qué voy a hacer. Yo creo que mi vida se va a terminar ahí porque uno depende mucho de aquellos seres que uno ama. Pero llega el momento, hermanos, de que uno se separa de los seres queridos o le toca a un ser querido partir. Y es que seguimos en pie. ¿Sí? Creíamos que nos íbamos a derrumbar, creíamos que no sabíamos qué hacer, creíamos que no íbamos a poder superarlo y sin embargo seguimos en pie. ¿Y saben por qué, hermano? Porque Dios está con nosotros. Porque de una manera u otra Dios trae consuelo a nosotros y nos hace ver, hermanos, que son etapas de la vida que tenemos que cumplir y nos hace ver, hermanos, que tenemos que seguir adelante y son pruebas que vienen a nuestra vida y son pruebas que tenemos que enfrentar. Pues bien, hermanos, los hermanos de Tesalónica, del estudio que estamos teniendo los domingos por la mañana, ellos tuvieron que enfrentar muchas pruebas. Y sin embargo, hermanos, a lo largo del capítulo 1 y el capítulo 2, el apóstol Pablo se la pasa hablando de ellos con gozo. ¿Y saben por qué con gozo? Porque habían soportado la prueba, habían pasado la prueba y seguían fieles al Señor. Y en lugar de regresar, en lugar de alejarse de Dios, hermanos, seguían más firmes en el Señor. Y cuando Timoteo, hermano, lo manda a Pablo a preguntar por los hermanos de Tesalónica y que Timoteo le trae buenas noticias de que siguen fieles en el camino del Señor, Pablo se emociona, me dice, a mí me da mucho gusto que sigan fieles en el Señor, a mí me da mucho gusto que estén constantes en las cosas del Señor. Así lo dice el apóstol Pablo. Y lo dijo en el capítulo 3. ¿Y saben qué, hermanos? Dice, mi esperanza es que ustedes algún día los pueda ver cuando venga nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi esperanza, dice el apóstol Pablo. Y esa debe ser la esperanza de cada uno de nosotros. Entonces, ahí terminamos el capítulo 3 y vamos a iniciar, hermanos, el día de hoy, el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Tesalonicenses. Y vamos a empezar a considerar, hermanos,
los primeros 8 versículos, del capítulo 4 de la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Fíjense lo que dice. Por lo demás, hermanos, fíjense lo que le va a decir el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Por la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios. Así desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo va a empezar a tratar otro tema, no muy diferente a lo que ha dicho en el capítulo 1, 2 y 3. No es muy diferente. Simplemente, hermanos, va a tratar de reforzar lo que ya dijo en los primeros capítulos. Y va a hablar acerca de algo, hermanos. Algo que a veces olvidamos. La voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo lograr asimilar eso? ¿Cómo lograr entender la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo lograrlo? A veces, cuando oramos a Dios y estamos platicando con Dios, tenemos alguna necesidad, y yo creo que, tenemos muchas necesidades, y nos ponemos a orar a Dios. Y dentro de nuestras oraciones le decimos, es que, le voy a decir algo, cuando a veces que oramos, decimos, hermano, ahora dice, no, es que ahora no tengo nada que pedirle a Dios. No, cuando oramos a Dios, no necesariamente es para pedir. Normalmente a veces pensamos, es que para orar a Dios hay que saber que le vamos a estar pidiendo, ¿no? Pero normalmente lo hacemos. Cuando no tengamos nada que pedir, oremos a Dios para darle gracias por lo que sí tenemos, ¿verdad? Por lo que tenemos. Cuando oramos a Dios y empezamos a decir, Señor, ya empezamos a hablar con Dios, y de hecho los hermanos cuando pasan aquí al frente hacen oraciones y dicen, Señor, es que te queremos pedir por esto, quiero que hagas esto en mi vida, quiero que hagas aquello en mi vida, quiero que ayudes a aquel. Y empezamos a decir muchas cosas, a pedirle a Dios muchas cosas. Y luego le decimos, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra. Pero te encargo que no te vaya a fallar lo que ya te pedí. Fíjense, hermanos, a veces nosotros, cuando hablamos con Dios, le decimos, Señor, quisiera esto. Como si el Señor fuera un mesero que se acerca a nosotros en un restaurante. Es que los meseros se acercan al restaurante y dicen, ¿qué va a pedir? Y empezamos, ¿no? Y tan presente que nos imaginamos a Dios como un mesero. Quiero esto, quiero aquello. ¿Qué más quiere? No, nada más eso quiero. Bueno, está bien. Y pensamos a veces que Dios es así. Dios no es así. Lo que quiere Dios es hacer su voluntad, y que nosotros aceptemos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Fíjense, hermanos, lo que hemos visto, ¿sí? Vemos lo que hemos visto hasta ahorita con los tesalonicenses. Podemos ver cómo nos va llevando el apóstol Pablo, cómo los elogia, cómo le da gozo saber, cómo los elogia porque su vida ha sido entregada a Dios. Pero también le da mucho gusto verlo así. Pero dice, eso no termina allí. Eso no termina ahí. ¿Qué es lo que quiere el apóstol Pablo? Dice, muy bien, ya lo hicieron muy bien, hasta aquí lo han hecho muy bien. Vamos a seguirlo haciendo mejor. ¿Sí? Vamos a seguirlo haciendo mejor. Es como que juega el deportista, el deportista. El deportista empieza a practicar un deporte.
Digo, en el caso personal, pues a mí me gusta mucho el béisbol, siempre me tocó jugar béisbol un tiempo. Y llegas a jugar y dice, hay niveles de ligas de béisbol. Vaya, yo le voy a poner ejemplo de béisbol, ¿verdad? Hay niveles de ligas de béisbol. Y llegas a un nivel de béisbol y dices, ya voy a poder jugar en este nivel. Y te haces muy bueno. Y eres sobresaliente en esa liga de béisbol o en ese torneo de béisbol, eres muy bueno. ¿Sí? Y empiezas a sobresalir y dices, muy bueno. ¿Y qué te empiezan a decir los demás? Hey, tú ya no sabes aquí. Tú tienes que brincar a otra liga de béisbol más fuerte. ¿Sí? Vas a brincar a otra liga de béisbol más fuerte. Al principio vas a batallar porque es más fuerte. Pero si pones el mismo interés, ¿sí?, con el que lo hiciste acá, lo vas a ver, y empieza a subir, y pasa de una liga a otra superior, y se va superando, ¿sí? Hablo lo que quiere, hermanos, es exactamente lo mismo en nuestra vida espiritual. Le dice a los tesalonicenses, ustedes ya llegaron a este nivel, pero pueden subir a otro nivel. Puede subir a otro más y a otro más. Y pueden alcanzar un nivel óptimo, un nivel más grande como cristianos. Y es lo que está diciendo aquí. Pero hay un requisito para llegar a eso. Hay un requisito para llegar a eso. Como el beisbolista tiene que esforzarse más para poder subir de una liga a otra, a un torneo superior. En lo espiritual también hay un requisito, así como el deportista dice, tienes que hacer más esfuerzo, tienes que hacer más entrega, tienes que practicar todavía mucho más. En el aspecto espiritual es exactamente lo mismo, pero dice el apóstol Pablo, aquí hay solamente un requisito. Si tú quieres ser mejor cristiano, si quieres estar más cerca de Dios cada día, lo único que tienes que hacer, ¿sabes qué es? Dejar que Dios haga su voluntad en tu vida. Es el único requisito. Deja que Dios maneje tu vida. Deja que Dios te guíe en tu vida, y tú vas a ir cada día siendo mejor. El corredor, hermanos, que corre aquí a nivel de nuestra ciudad, el corredor que sobresale y hace una carrera y se desarrolla muy bien, va a buscar otro y sale de nuestra ciudad y va a la capital del estado y sobresale y dice, ¿qué va a hacer? Bueno, pues algún día va a llegar a las Olimpiadas y sigue esforzándose, que es el logro máximo que pudiera alcanzar un corredor. En el aspecto espiritual, el logro máximo, hermanos, es que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, que Dios dirija nuestras vidas, porque si Dios dirige nuestras vidas, hermanos, vamos a triunfar. Si Dios dirige nuestras vidas, hermanos, vamos a ser aceptos delante de Dios. Si Dios dirige nuestras vidas, hermanos, Dios la va a prosperar. Dios va a estar con nosotros. Dios nos va a ayudar en cualquier circunstancia, en la que sea, hermanos. Sí, hermanos, en la que sea. Y Pablo le recuerda, hermanos, a los tesalonicenses eso. La necesidad de estar más cerca de Dios, la necesidad, hermanos, de que Dios se refleje más en nosotros. Recuerdo palabras del Señor Jesús. Cuando hablaba de aquellos, Jesús habla de aquellos que van a ser sus discípulos. Dice, ustedes que son mis discípulos, dice, ustedes son la luz del mundo. Dice Jesús, refiriéndose a aquellos que le seguían. Dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Pero por qué decía así el Señor Jesús? Dice, porque ustedes son los que van a brillar en el mundo. Pero ¿cuál luz vamos a reflejar? ¿Cuál luz vamos a reflejar? ¿La luz de quién? De Dios. La luz de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, nosotros, hermanos, cuando somos capaces de permitir que Dios haga su voluntad en nuestra vida, nosotros vamos a ser un espejo de la voluntad de Dios. Se va a hacer, Dios envía su luz hacia nosotros la reflejamos ¿a quién? Hacia los demás.
¿Por qué? Porque dice el Señor Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, o sea, de todos. Ustedes van a reflejar a Dios en sus vidas y van a ustedes a ser vistos por los demás. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean que vuestras buenas obras. ¿Pero con qué finalidad? ¿Con que me gloríen a mí? No, dice el Señor Jesús, para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A Dios, no a nosotros. Cuando una persona sea capaz de vernos a nosotros y glorificar a Dios, estamos cumpliendo. Ese es el punto importante. ¿Sí? Que seamos capaces de reflejar a Dios en nuestras vidas. Que seamos capaces, hermanos, de ver, que la gente vea a Dios en nosotros. A mí que es cristiano. O normalmente como lo llaman, ¿verdad? A mí que tú eres hermano. ¿Por qué? Porque no actúas como los demás. No hablas como los demás y no haces las cosas como lo hacen los demás. Cuando somos capaces de reflejar algo de Dios, hermanos, estamos reflejando que Dios cumpla su voluntad en nosotros. Luego repito una historia, siempre me ha emocionado la historia, hermano. Cuando nacen los hijos de Isaac, ¿se acuerdan? De Isaac, tiene 2 hijos, que son gemelos. Uno se llamaba ¿cómo? Esaú, que era el mayor, y luego el otro se llamaba Jacob, ¿verdad? Esaú y Jacob. O sea, nació Esaú primero. Y esa historia se narra del Antiguo Testamento y era bien importante porque el patriarca en ese tiempo era Isaac. Y el primer varón que naciera en la familia era el que seguía. ¿Sí? Entonces le correspondía el turno ¿a quién? A Esaú. Esaú, hermanos, tenía una característica muy especial. En su físico, hermanos, pues Esaú era con mucho vello, tenía mucho vello y le gustaba mucho, le dice de cacería y andar en el monte y hacer muchas cosas por fuera de su casa. ¿Sí? En cambio su hermano, dice cuando nacieron, hermanos, por cierta característica tuvieron. Cuando nace Esaú y Jacob, sale primero Esaú, y dice la palabra de Dios que venía Jacob y traía tomado a Esaú, los bebés cuando nacieron los traía tomado de pie, los dijo, ¿dónde vas? Yo también voy detrás de ti, ¿verdad? Algo quería decir. Bueno, dice la historia que Esaú era así, le gustaba el monte, ir de cacería, y a Jacob no, a Jacob le gustaba quedarse en su casa, le gustaba ayudar en los quehaceres de la casa, dice que era lampiño, no tiene pelo, eran muy diferentes. Pero llega el momento en que Isaac, su padre, se enferma. Isaac sabe que él va a morir. Por lo tanto, tiene que darle la bendición a su hijo mayor. ¿Verdad? ¿Y le correspondía a quién? A Esaú. ¿Verdad? A Esaú le correspondía. Y hermanos, en una ocasión, Esaú andaba en el campo y regresa a su casa y pues, llegó del campo y llegó con bastante hambre y llegó a la casa, pues no estaba guisando Jacob en su casa. Y dice que Esaú llegó y tenía mucho hambre y dice, dame de lo que estás haciendo, del potaje. Dice ahí, potaje. ¿Alguien se acuerda que era lo que estaba guisando Jacob? Lentejas. ¿Qué le gustan las lentejas? ¿Le gustan las lentejas? Bueno, yo me imagino que ha estado guisando un burrico, ¿verdad? ¿Sí? Y son muy saludables también las lentejas, ¿verdad? Y llega Esaú y llega como bastante, dame de comer, dice Jacob. Sí te doy de comer, pero con una condición. ¿Cuál condición? Dice, véndeme tu primogenitura, que mi papá no te bendiga a ti, sino que me bendiga a mí. ¿Y saben qué hizo Esaú? Pues no se las vendió. Les vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Sí, hombre, quédate con la primogenitura, tú dame de comer. Y se la vendió. Así pasó, hermano. Cuando llega el momento de que Isaac va a morir y tiene que dar la bendición al que sigue a tomar su lugar, Jacob, ¿saben qué hace? Mata a un animal de los que estaban en su casa y se empieza a pegar el vello de que tenía en sus brazos. Y como Isaac ya no veía, va y se pone delante de Isaac y se hace pasar por Esaú. Isaac dice, para saber, lo toca el brazo y dice, este es mi hijo.
Y lo bendijo, hermano, le da la primogenitura a Jacob en lugar de Esaú. Y cuando Esaú regresa y viene y se presenta delante de su papá, dice, vengo para que me bendiga. Dijo, no, ya te bendije. Dijo, ¿cómo? Pues si yo acabo de llegar. Dijo, no, tu hermano vino y se te adelantó. Pero acuérdense, si tenía palabra Esaú, pues él ya le había vendido la primogenitura a su hermano. Dijo, y no puedo dar dos bendiciones porque ya bendije a tu hermano. Hombre, se enojó Esaú, hermanos, en gran manera. En gran manera. ¿Y saben qué es lo que quería hacer? Matar a Jacob. Porque le robó la primogenitura. De hecho, si fuéramos justos, hermanos, no le robó nada, porque se la metió por un plato de lentejas, ¿se acuerdan? Y Jacob tenía que huir a la tierra de su tío Labán, ya muy lejos. ¿Por qué? Porque su hermano quería matarlo. Pasan 14 años y Jacob quiere regresar a su tierra, donde está su hermano. Pero tiene miedo. Tiene miedo de regresar. Y cuando ya viene cerca, y Jacob, hermano, le fue muy bien, Dios lo bendijo muy bien, tuvo sus hijos, tuvo su esposa, todo lo que él quería, y tuvo mucho ganado, y viene, hermanos, con sus siervos, y viene a la casa de su padre, donde vivía su hermano. Allá los trayectos, hermanos, eran de días o meses para llegar de un lugar a otro. Y cuando está cerca, hermanos, ¿saben qué hace? Manda a sus siervos con muchos regalos para su hermano. Dice, ¿quién quite que capaz que si le mando muchos regalos, él se va a contentar y ya no va, y se le olvidó ya que quiere matar? Y le manda muchos regalos por regalo. Pero llega el momento en que Esaú tiene que enfrentarse a Jacob, o Jacob enfrentar a su hermano. Y lo ve venir y tiene miedo. Tiene miedo, ¿por qué? Porque tiene miedo de que todavía tenga resentimiento. ¿Por qué? Porque le ganó su primogenitura. Tiene miedo. Y luego viene Esaú a Jacob y se le pone enfrente. ¿Saben qué le dijo? ¿Por qué me mandan regalos? ¿Por qué me están mandando tantos regalos? ¿Qué es esto todo que me están mandando? ¿Y qué le dice Jacob? Es que yo tenía miedo. Porque la última vez querías matarme. ¿Y qué le dice Esaú? Dice, no necesitas mandarme regalos. Dice, yo ya te perdoné. Dice, hermano, qué historia. Dice, yo ya te perdoné. Había pasado 14 años. Y le dice, yo ya te perdoné. Pero aquí viene lo más bonito de todo. Fíjense lo que dice, hermanos. Las palabras de Esaú fueron, yo ya te perdoné. No es necesario que me mandes nada. Yo ya te perdoné. ¿Saben qué le dijo Jacob a Esaú en esa ocasión? Dice, hoy he visto tu rostro. ¿Cómo? Como el rostro de Dios, dice, hoy te estoy viendo y me imagino que estoy viendo el rostro de ¿quién? De Dios. Y yo les hago una pregunta, hermanos, ¿cuándo Jacob vio a Dios? ¿Cuándo Jacob tuvo la oportunidad de ver a Dios y de verdad se parece Esaú a Jacob? ¿Cuándo lo vio? No lo había visto nunca. Y ahora está diciendo que el rostro de Esaú es el rostro de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios que de perdón. Y Esaú estaba perdonando ¿a quién? A Jacob. Y Esaú, hermanos, estaba reflejando el mayor de los atributos que tiene Dios. Y el mejor y mayor de los atributos que tiene Dios es que Dios es un Dios perdonador. Si nosotros somos capaces de reflejar en nuestro rostro algo de Dios, estamos cumpliendo con ese requisito. Estamos dejando que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Dios está cumpliendo su voluntad en nosotros. Si somos capaces de dejar, tal vez, ¿qué otro atributo tiene Dios? ¿No? Aparte de ser un Dios perdonador. Dios de amor. Cuando somos capaces de amarnos los unos a los otros, ¿qué otro atributo tiene Dios? Es bondadoso. ¿Qué otro atributo tiene Dios? Es un Dios, dice, rico en misericordia. Dios es tanta misericordia que tiene para con nosotros que es capaz de perdonarnos, hermanos. Y otra cosa, hermanos, lo que dice la palabra, el significado de la palabra misericordia, hermanos.
dolor de corazón, quiere decir misericordia. Que a Dios le duele cuando nosotros estamos sufriendo y Dios es rico en misericordia. Y como le diríamos nosotros de una manera más práctica, de una manera más sencilla, cuando alguien siente misericordia por otros es cuando es capaz de ponerse en su zapato. Y Dios lo hace con nosotros. Cuando somos capaces de reflejar a Dios, hermanos, estamos dejando que la voluntad de Dios se muestre en nuestras vidas. Y es lo que quiere Pablo de los tesalonicenses. ¿Están ellos mal? No, no están mal. Lo han hecho todo bien. Pero para que lo hagan todavía mucho mejor, dejen que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Deja que Dios haga su voluntad en tu vida. Y tendrás pureza y podrás ser feliz, podrás tener abundancia. Dios estará contigo en todo momento. Dice la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús estaba mandando a sus discípulos a que fueran a la gran comisión de ir y enseñar acerca del Evangelio, dice, díganles que yo voy a estar con ellos todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que quiere, hermanos, que nosotros entendamos. Y eso es lo que debe de haber, hermanos, en nuestras vidas, para que Dios pueda hacer su voluntad en nosotros. Los había elogiado, hermanos, por muchas cualidades. Los había elogiado a los tesalonicenses, ¿por qué? Porque se habían mantenido firmes a pesar de las adversidades, pero ahora quieren que sean mejores, pasen a otro nivel. Y Dios, hermanos, quiere que en nuestra vida espiritual no nos estanquemos, sino que pasemos al siguiente nivel. ¿Sí? Que pasemos al siguiente nivel. La única manera, para atrás, nada. ¿Sí? Como alguien me dijo, la única manera que puedas trabajar en otra parte es que te paguen más que aquí. Así es. No vas a ir a trabajar a un lugar donde te paguen menos, vas a ir a trabajar a un lugar donde te paguen más. Esa es la única manera donde puedes superarte, donde puedes ser mejor, donde puedes desarrollarte completamente. Y es lo que quiere en nuestra vida espiritual. Dios quiere cristianos que vayan superando escalones en su vida espiritual, no cristianos que vayan descendiendo en su vida espiritual. ¿Sí? Es lo que está pidiendo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Entonces, ¿qué propósito quiere Dios para nosotros, hermanos? Pues ahí lo dice en el versículo 1, porque ya ven que cuando inicia el año nos llenamos de propósitos, y Dios quiere que nosotros nos llenemos, dice, que tengamos ese propósito. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, dice, así abundéis más y más. Si ya lo tienen, que abunden, que sean todavía mucho más. Y les empieza, y fíjense, me llama la atención, ya vamos a terminar la lección, me llama la atención la manera en que lo hace el apóstol Pablo. Empieza a rogarles y a exhortarles, a suplicarles, ¿sí? Como la mayoría de las veces lo hace el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que quiere Pablo? Busca tener la atención de ellos, busca tener la atención también de nosotros. Hermanos, les pedimos, casi siempre cuando escribimos una carta, como me está acordando ahorita, normalmente cuando escribimos una carta, les pedimos, les imploramos, les rogamos, y normalmente cuando tenemos alguna solicitud así lo hacemos. Estamos en el trabajo, hacemos una carta y decimos, le suplico, le pido, hacemos una petición, etc. Y lo mismo está haciendo el apóstol Pablo. Es una carta que él está escribiendo a una iglesia que está en Tesalónica, así como nosotros. ¿Qué le estaba pidiendo que hicieran, hermanos, a la iglesia? Que abunden más y más. ¿En qué? En la forma de conducirse y en la forma de agradar a Dios. ¿Significa esto, hermanos, que ellos estaban mal? No, no significa que estaban mal. Solamente, porque ya les dijo que estaban haciendo un buen trabajo, ahora simplemente les dice, háganlo todavía mucho mejor. Y es lo que nos dice a nosotros también. Y Pablo les pide, hermanos, en esta carta,
que hagan un trabajo mejor en varias ocasiones, en varias ocasiones lo va repitiendo. Hermanos, pero el principal, hermanos, y que lo mencionaron ustedes en esta mañana, que abundemos más en comunión, que abundemos más en unidad, que abundemos más en trabajo para la obra del Señor, hermanos. Aquí hay, hermanos, un ejemplo muy claro, ¿sí?, de que los hermanos en Tesalónica estaban haciendo una buena obra, pero solamente tienen que hacerla todavía mucho mejor. Siempre hay que avanzar, siempre hay que encontrar, hermanos, algo que hacer más adelante, una manera en que superar. Y la aplicación para nosotros, hermanos, es que usemos nuestros talentos, que usemos nuestras cualidades, hermanos, en lugar de estar solamente viendo lo malo o algunas cosas y dicen, no, es que no se está haciendo bien, no, hermanos, vamos a buscar y a usar nuestros talentos. A usar nuestros talentos, ¿para qué? Para servir mejor, ¿sí? Tenemos mucho trabajo que hacer como cristianos, hermanos, como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como miembros de esta congregación. Tenemos mucho trabajo, hermanos. Luchemos, hermanos, busquemos cuáles son nuestras capacidades en las cuales podamos servir a la obra del Señor. Usemos nuestras destrezas, enseñemos a los niños, enseñemos a los jóvenes, enseñemos a los adultos, hermanos, a buscar ser mejores delante de Dios. Entonces, es lo que está haciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo debían de conducir sus vidas? ¿Cómo? Agradando a Dios. ¿Verdad? Agradando a Dios. Como decía Pablo en los Efesios capítulo 5, versículo 10, lo que es, haciendo las cosas, dice, lo que es agradable al Señor. Hermano, y esa debe ser nuestra mente, y ese debe ser nuestro propósito en este inicio de este año 2019, que nuestro propósito seamos mejores y que veamos cada uno de nuestros talentos, que no vayamos y los enterremos, sino que los pongamos a trabajar, ¿sí? Que los pongamos a trabajar y que busquemos cada día ser mejores delante de Dios. Esta va a ser la lección, hermanos, en esta mañana. Espero yo que la hayamos entendido y que sea ese nuestro propósito, hermanos, en este año nuevo. Buscar que nosotros seamos más agradables delante de Dios, que buscamos más ver las cosas positivas, que busquemos hacer las cosas más agradables delante de nuestro Padre. ¿Una pregunta, hermanos, algún comentario? ¿No? Bueno, Moisés nos tiene preparado un himno, hermanos, terminamos.